Pues vamos a continuar. Te voy a pedir el favor, si abres tu Biblia, acompáñame. Vamos a ir a el Salmo 137. Seguimos estudiando. Hemos estado estudiando el Salmo 137 en estas semanas. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a estar pasando unos momentos en la palabra de Dios, dejando que sea ella la que hable, ministre a nuestras vidas. Y yo sé, estoy convencido que Dios tiene algo hermoso y maravilloso para tu vida y para la mía también. Entonces, no sé tú, pero ¿cuántos de nosotros hemos sido heridos, hemos sido lastimados? Yo. Me ha lastimado la vida, me ha lastimado las personas, también me lastimó la iglesia, una relación emocional también. O sea, hemos sido. Y no sé si en algún momento te has hecho esta pregunta: ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago con el dolor? ¿Qué hago con la herida? ¿Qué hago con esto que llevo adentro? Y hay traiciones que no se olvidan al día siguiente. Hay traiciones que están ahí, que ahí se quedan y que ahí las estamos pensando y volvemos a ellas y estamos una y otra vez recordando y en vez de hacer un bien nos estamos haciendo un mal. Hay injusticias que no se desaparecen y quizá tú puedes decir, pero es que mis papás quizá consintieron más a mi hermano, a mi hermana, y para mí siempre era lo último. O quizá, ¿por qué no me tocó nacer en otra familia? ¿Por qué hay agravios, hay ofensas que siguen resonando en tu corazón con una fuerza? Aunque ya ocurrió mucho tiempo atrás, aunque ya pasó mucho tiempo, seguimos ahí y sigue ahí ese dolor, esa vamos a llamarle así, esa herida que no ha terminado de sanar. Y yo pensaba y decía, ¿qué hago con esa herida que todavía no termina de sanar? ¿Qué hago con esa injusticia que no encontró castigo? ¿Qué hago con esa indignación que siento cada vez que empiezo a recordar lo que me hicieron? Y empieza la sangre a hervir y empieza a ir. Yo sé que eso no te pasa a ti, solo me pasa a mí. Yo sé que tú no eres como yo, que tú no te enojas, que tú todavía sigues, que tú no eres como yo, que a veces sigue recordando. Y voy a abrir un capítulo de mi vida que pocos saben. Y hace unos años atrás yo estaba sirviendo al Señor en un lugar y alguien vino y alguien hizo una acusación que no era cierta, que no tenía fundamento, que no había pruebas, que no había nada, y eso hizo mucho daño. Y de la noche a la mañana, la persona que debió cuidarme, la persona que decía que era como un padre para mí, me estaba atacando, me estaba acusando de algo injusto, de algo que no era verdadero. Y de la noche a la mañana perdí una comunidad de fe, perdí mi familia espiritual, perdí. Y yo recuerdo noches ahí estar diciendo, ¿cómo duele, papá? Duele, todavía duele esta herida. Es injusto porque no es verdad, lo que dicen que pasó no pasó. Esto no es verdadero, Señor. Esto no es. ¿Qué hago con esta indignación? Gracias al Señor pasó el tiempo y la verdad salió a la luz y fue evidente que nunca había pasado nada de lo que me estaban acusando, lo que estaban diciendo que había ocurrido. Y meses después pude, por la gracia de Dios, tener un tiempo con el Señor. Llevé mi dolor, mi herida y mandé un mensaje de texto a esta persona y le dije, ¿sabes qué? Te perdono. Te perdono porque sí me heriste, sí me lastimaste.
Pero sabes que yo también te quiero pedir perdón por mi reacción. Te quiero pedir perdón si yo hice algo que en ese tiempo que te ofendió y que a lo mejor te llevó a ti a querer actuar de esa forma. Perdóname. Perdóname. Y a veces no fue fácil. Fueron meses de estar orando, de estar diciéndole, Señor, no siento y no quiero pedir perdón. Porque yo sentía que me ofendió a mí, me lastimó a mí, me hirió a mí. Él tiene que venir a pedirme perdón porque Él fue el que me lastimó. Esa era mi línea de pensamiento. Y no quería, y no quería pedir perdón. Y yo me rehusaba hasta que empecé a hacer lo que siempre les he dicho que hago. Mi oración era, Señor, no siento que quiero perdonar, pero tú me pides que perdone, lo perdono. Señor, no quiero, pero tú me pides que perdono, lo perdono. Y así empecé hasta que finalmente un día volví a pensar en este hombre y ya no dolió. Ya no me enojé, ya no me hervía la sangre, ya no recordé la herida y le escribí lo que te acabo de decir que escribí. Pero a veces nos han enseñado que hemos aprendido frases fáciles para esconder el lenguaje. Perdóname, sí te perdono, pero lo decimos nada más porque se supone que tenemos que decir perdóname. Y a veces buscamos formas de cubrir, pero no tratamos la herida, solo cubrimos nuestra reacción. Y a veces allá afuera el mundo nos ha vendido la idea de que el dolor, de que el sufrimiento, de que si somos sinceros con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, estamos evidenciando que no tenemos fe. Y eso es mentira. No está peleada la fe con el dolor del corazón. No está. Pero ¿sabes qué hace la palabra de Dios? Toma tus heridas muy en serio. Toma eso que se hirió en tu corazón, eso que se lastimó, eso que fue dolido, lo toma muy en serio. La palabra de Dios nos permite, y a mí y a ti, decir cosas crudas delante de Él. Y cuando digo cosas crudas es decirle, Señor, y sale toda la verborrea. No siento, no quiero, me hirió, me lastimó, pero... ¿Sabes? Hay espacio para eso. Dios no está peleado con que vengas y le digas, estoy cansado, estoy harto, estoy fastidiado, ya no puedo más, me duele hasta el alma, me duele tal. Dios no está. La palabra de Dios nos enseña que podemos llevarle a Él todo lo que quizá no le puedes decir a otra persona. Se lo puedes decir a Él. Él ya lo sabe, Él ya te conoce y Él no se va a ofender y Él no va a decir, ¡ah! Juan Marcos está usando ese lenguaje delante de mí. Él no se va a enojar, al contrario. Yo imagino a Dios diciendo, va Juan Marcos, sácalo. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay ahí? Ahorita es el momento, sácalo. Ahorita es el momento. Sácalo. Y pensaba en esto porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Tengo autorización de Carla para contarlo, pero en estos días tuvimos que tener ella y yo un ejercicio de mucha transparencia y de mucha sinceridad y poder decirle, mira Carla, y ella me hizo preguntas muy directas, tuve que responder sin filtro, sin nada. Y yo le decía, ¿sabes? Porque ella dijo algo que me hizo libre en esta semana. Ella me dijo, Juan Marcos, no quiero un hombre perfecto. Solo quiero un hombre sincero y transparente. Y eso me libró. ¿Sabes? Yo que escuché un Juan Marcos, aquí hay un puerto seguro para que saques todo lo que tengas que sacar. Entonces, cuando viene esta sesión de preguntas y de tú y yo nos estamos haciendo preguntas, ¿sabes? ¡Pum! Todo salió y todo fluyó. Y yo pensaba, Señor, así es contigo.
Tú me dices, yo soy el puerto seguro para tu vida. Tú puedes venir y puedes decirme todo. Pero a veces nos hemos comprado la idea de que es erróneo ser vulnerable delante de Dios. Que Dios espera que tú y yo seamos perfectos, que no reconozcamos nuestros errores. Y yo vengo de un trasfondo así, donde me enseñaron que no podía, que no era correcto, que un siervo de Dios no podía y no debía reconocer con qué lucha, lo que le duele, lo que le lastima. Y fueron 30 y tantos años de vivir así hasta que Dios empezó a hacer una obra y me empezó a enseñar lo hermoso que es la vulnerabilidad, lo hermoso que es ser transparente. Y empecé a caminar con un consejero, un varón de Dios, al cual tuve que venir y decirle, mira, este es mi historial, este es mi pasado, este es mi pecado, esto es con lo que lucho. ¿Y sabes qué? No se espantó. Y por ya muchos años, meses, me lleva a la palabra. Y yo ahí descubrí que podía ser vulnerable. Pero me costaba hacerlo quizá en otro aspecto más emocional, más uno a uno. Lo que estoy queriendo decir con esto, a lo que te quiero llevar, es porque vamos a leer hoy, vamos a estar meditando en un solo versículo el día de hoy. Pero es un solo versículo que me recuerda y que nos recuerda que podemos ser vulnerables, que podemos ser transparentes con Dios, que podemos decirle, me duele, sigo enojado, sigo molesto, no quiero. Y está bien que quizás hoy ocupas a escuchar esto, está bien que le digas a Dios, hoy no siento y no quiero perdonar a fulano y sultano, hoy. Pero no podemos habitar mucho tiempo en esa actitud de hoy no quiero. La Biblia dice que hay tiempo para todo, para reír, para llorar. Bueno, también hay un tiempo para decir no quiero, pero el gozo viene en la mañana, dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento vamos a tener que decir perdono, pero tenemos que aprender a soltar, tenemos que aprender a llevarlo delante de Dios. Oremos. Señor, hay personas en este lugar que vinieron cargando heridas del pasado, frustraciones, que vienen cargando una piedra durante años, heridas que quizá nadie nunca pudo reconocerlas, traiciones que nunca encontraron justicia, agravios que se han vuelto sus compañeros constantes en su vida. Espíritu Santo, ven con ternura. Quítanos el lenguaje religioso que usamos para esconder lo que realmente cargamos. Danos honestidad delante de ti. Que tu palabra esta mañana, Señor, no sea más información, sino que podamos encontrarnos, sino que sea el vehículo para encontrarnos contigo, delante de ti, el juez justo y el Salvador misericordioso. Señor, enséñanos a llevar nuestras heridas al único que puede sanarlas. En el nombre de Jesús estamos orando, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, abre tu Biblia en el Salmo 137, versículo 7. Y dice el texto: recuerda, oh Señor, ¿puedes compartir porfa? Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrásenla, arrásenla hasta sus cimientos. Un solo versículo, una invocación, un nombre. Edom carga siglos de sangre, de traición y de una justicia ahí pendiente. El texto dice recuerda, es una palabra importante. Y sabes, cuando venimos a la palabra de Dios y vemos esta palabra, no significa que Dios se olvida de las cosas, no es insinuar que Dios no tiene cuidado y que Dios es despistado como Juan Marcos. Yo soy muy despistado, a veces olvido por eso tengo que apuntar las cosas, porque si no, a mí sí se me van las cabras al monte. Y luego me cuesta mucho trabajo hacer que ellas regresen. Me cuesta mucho trabajo. Y sabes, es cuando el salmista dice recuerda, lo que está diciendo, le está diciendo a Dios, Padre,
Actúa conforme a tu pacto, conforme a tu carácter, conforme a tus promesas. No está diciendo, yo sé que te olvidaste. Le está diciendo, Señor, por favor, ven, interven, actúa. Porque tú prometiste ser nuestro Dios, tú prometiste estar con nosotros, tú prometiste llevarnos a la tierra prometida, tú prometiste. Actúa conforme a tu carácter. Tú eres justo, tú eres santo, tú eres misericordioso, tú eres perdonador, tú eres amoroso. Actúa conforme a tus promesas. Yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Eso está aquí. Y sabes, otra parte en la escritura cuando leemos esta palabra de que Dios recordó, está en el libro del Éxodo. El pueblo de Israel llevaba 400 años siendo esclavos, clamando al Señor por justicia, clamando y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esclavos? Y el texto dice que Dios se acordó de su pueblo. Y ahí ese acordó nos muestra que Dios actuó para preservar la vida de su pueblo. Entonces, cuando el salmista dice aquí, recuerda, él tiene muy presente que Dios se acerca, que Dios interviene, que Dios en su momento hace lo que tiene que hacer. Y es lo que le está diciendo, Señor, actúa, preserva nuestra vida. También cuando Dios recordó a Abraham para salvar para redimir a su pueblo, para decir, tú eres mío. Y quizá hoy tienes que recordar esto. Hoy Dios te está diciendo, hijo, hija, eres mío, eres mía. Yo conozco tu dolor, yo sé lo que te duele, yo quiero entrar, yo quiero hacer algo en tu vida. Fíjate qué interesante, acuérdate qué está pasando aquí. El pueblo de Israel fue llevado al exilio, no está en su tierra, están en una tierra lejana que no es suya, siendo víctimas del yugo de otro pueblo, de los babilonios. Y el salmista no dice, Señor, dame la oportunidad para vengarme, nada más dame una oportunidad para pagarle a este pueblo. No dice eso. Y no sé tú, yo sé que tú no, pero yo sí me he encontrado diciéndole, no, Señor, dame una oportunidad para devolvérsela. Dame una para... Pero ¿qué está diciendo aquí? El salmista está diciendo, Señor, tú viste la herida, tú viste que fue injusto. Tú sabes la verdad. Tú eres el juez. Actúa conforme a tu justicia. ¿Y por qué dice la siguiente frase contra los hijos de Edom? Edom aquí son parientes también de Esaú. Israel son descendientes de Jacob. En pocas palabras eran pueblos hermanos. Pueblos hermanos. Y ahí en Deuteronomio 23:7 Dios le dice al pueblo de Israel claramente, no vas a aborrecer a los edomitas, al pueblo de Edom, porque es tu hermano. No lo vas a aborrecer. ¿Cuál es el pecado de Edom? Porque aquí dice, Señor, recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom. Porque cuando el pueblo de Israel cae a manos de Babilonia en el 586 antes de Cristo, Edom no actuó como hermano. Edom no entró a defender a su hermano. No lloró con Judá. No intercedió. No protegió al fugitivo. No hizo nada. Observó la desgracia. Y algo peor, se puso del lado de Babilonia. ¿Te imaginas que tu hermano, en tu caída, Missy, que tuvieras un problema y Joana se pusiera del otro lado y dijera, ándale, sí, que le duela más, que le duela más, que le duela más? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué pasaría en tu corazón? Dolor, enojo.
Esto pasó. Israel fue destruida, fue arrasada la ciudad. Y sus hermanos, en vez de hacer algo, se gozaron con la caída, se gozaron con el fracaso. Abdías 1:11 dice: el día que te pusiste enfrente, el día que extraños se llevaban cautivos su ejército y extraños entraban por su puerta y echaban suerte sobre Jerusalén, tú eras uno de ellos. Le está diciendo Edom, tú eras uno de ellos. Edom, aquí hubo una traición a su pueblo. Quizá Edom no fue Babilonia, pero actuó como Babilonia ante la calamidad. Quizá Edom no inició el incendio lo iniciaron los babilonios, pero Edom sí quiso que las llamas terminaran su trabajo. El pecado de Edom no solo fue la pasividad, que se cruzó las manos y que no hizo nada, fue complicidad moral, celebración cruel, y que traicionó a su pueblo hermano. Aquí cuando el texto dice el día de Jerusalén, está hablando directamente del día de esa calamidad. No fue un día cualquiera, no fue un día de, ay, hoy se me antoja ir a nadar, no. Fue el día de la caída del pueblo de Israel. El día en que el templo fue destruido. El día en que el pueblo fue llevado al exilio. El día en que los enemigos de Israel pisaron sobre ellos. Los humillaron, los aplastaron. Y ve qué fuerte lo que Edom gritaba cuando Jerusalén estaba siendo invadida y destruida. El texto dice: arrásenla, arrásenla hasta sus cimientos. Esta frase revela lo que había en el corazón de Edom. Ellos querían borrar por completo la memoria de este pueblo, la memoria de Sión. Querían apagar la esperanza. Querían declarar que el lugar donde Dios había dicho, ahí mi nombre va a habitar y desde ahí yo voy a estar, no tenía futuro. Ese es el peso de este versículo. No es un versículo más ahí en un salmo de lamentación. El salmista está diciendo: Señor, recuerda la traición. Recuerda esta herida que está en nosotros. Actúa conforme a tu carácter. Tú eres el juez justo. Haz algo. Haz algo. Este versículo no es un berrinche. No está el pueblo de Israel aquí haciendo un berrinche. Ay, me quitaron mi teléfono, ya no puedo. O me quitaron esto que yo quería. Tampoco es un clamor sincero de un corazón herido, de un corazón roto, de una traición verdadera, de una injusticia que sucedió, de una profanación. Y el salmista está teniendo este diálogo con Dios, diciéndole: recuerda, Señor, recuerda. No toma venganza el salmista. ¿Qué está haciendo aquí? Él está orando. Está orando. Está orando. No se sienta, ¿verdad?, en el trono humano y dice: ahora yo quiero buscar la forma para que haya venganza. No niega la herida. Primero apela al trono. Recuerda, Señor. No niega la herida, viene y la presenta delante de Dios. Recuerda, Señor, lo que los edomitas hicieron. No suaviza el pecado de Edom. Es que ellos no sabían otra cosa. No, esto ocurrió, así fue y me dolió.
No exige justicia desde su orgullo, pero ¿cómo me aplastaron? Si yo soy Israel, el pueblo elegido de Dios, el pueblo que Dios ama, ¿cómo se atreven? Apela al carácter de Dios. Y la verdad es que tú y yo no somos nada. Y a veces nos creemos todo. Y cuando nos hieren y nos lastiman, creemos que somos el centro y que todo orbita alrededor de nosotros. ¿Sabes? Estos salmos no son permisos para odiar. Cuando leemos textos así, no son permisos para odiar. Son oraciones que nos permiten a ti y a mí entregar el odio, entregar la herida y entregar un clamor por justicia al juez que puede hacer y responder a la perfección. Esto sí nos da permiso a la palabra de venir y hacerlo. Y sabes, la justicia sí importa. Y a lo mejor estás aquí el día de hoy sentado y estás pensando, estás diciendo, Juan Marcos, es que tú no sabes lo que me hicieron. Es que tú no sabes la herida. Y es que fue muy injusto. No, yo no sé lo que te pasó, pero yo sí sé por mi propia vida lo que es ser víctima de la injusticia, lo que es que te hieran, lo que es que te lastimen. Y la justicia sí importa porque Dios es justo. Y tenemos que recordar cómo empieza el versículo 7. Recuerda, oh Señor. Y quizá a lo mejor si lo leyéramos rápido puede ser que me digas, no, Juan Marcos, sí está pidiendo venganza, ¿qué crees? Pero no está pidiendo venganza. Observa con cuidado. En ningún momento el salmista está diciendo, véngame. No dice castígalos. Dice, recuerda. Hay una diferencia entre resentimiento y clamor por justicia. Es muy diferente. Resentimiento es cuando tú y yo queremos ocupar el lugar de Dios. Es cuando tú y yo queremos controlar el castigo. Es cuando no hemos soltado la herida y la seguimos abrazando como si fuera gasolina para el coche de nuestro coraje, de nuestra frustración, de quiero que todos me abracen, quiero que todos me apapachen, o de quiero que les vaya mal. El resentimiento hace de la ofensa tu identidad. Te olvidas quién eres, te olvidas que eres hijo e hija. El resentimiento te hace a ti no tener descanso hasta que no veas al que te hizo la ofensa destruido, en ruinas, pagando por lo que te hizo. Eso hace el resentimiento. Un clamor bíblico por justicia lo que hace es, en vez de tú querer ocupar el lugar de Dios, se arrodilla delante del trono. Pone el caso en manos de Dios. Señor, esto es injusto, tú sabes que esto es injusto. Aquí está. No lo quiero cargar yo, lo pongo a ti. Nombra el pecado y lo entrega. Señor, me hicieron esto. Lo pongo delante de ti. Señor, estoy sintiendo ira. La pongo, tú pon ahí lo que tú sientes y ponlo delante de Dios. Cuando clamamos por justicia correcta delante de Dios, vivimos tú y yo descansando en que Dios sabe y Dios va a actuar. En su tiempo, en su manera y a su forma. Yo lo entrego, lo suelto y entonces puedo caminar en libertad, en descanso. ¿Por qué? Porque cuando tu corazón clama por la justicia correcta, tu corazón está descansando en Cristo, está descansando en su carácter, justo, amoroso, misericordioso, santo, proveedor. Y eso cambia la perspectiva. Y eso nos cambia la perspectiva. Y empezamos a ver las cosas de forma diferente. El salmista no dice, yo voy a pagar, yo voy a hacer. No. ¿Qué dice? Recuerda, oh Señor.
Recuerda, oh Señor. Y cuando Él decir esto, Él está reconociendo que la justicia no le pertenece a Él, le pertenece a Dios. Está diciendo, yo no soy, Dios, yo no voy a hacer nada para zafarme de esta. Tú manifiéstate, obra, haz tu voluntad, haz. Y quiero llevarte el día de hoy, en estos minutos, a recordar esto. Dios es un Dios justo. No es una característica accidental, es su esencia. Él es justo. Y la justicia brota de su carácter. Génesis 18:25 dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? ¿No hará justicia? Dios es justo. No te corresponde a ti y a mí hacer justicia por nuestra propia mano. Él se encarga. Él se encarga. Joana, si algo te pasara, tuvieras algún accidente, Dios no lo quiera, tú sabes que tu papá va a hacer algo. Tú sabes que tu papá no se va a quedar con los brazos cruzados. Tú sabes que a lo mejor va a tardar de su trabajo a tu casa 5 minutos, pero va a llegar. Eso es descansar en el carácter justo de Dios. Ahorita me caí, me lastimé, pero yo sé que papá va a llegar. Y yo sé que papá va a hacer algo. Y yo sé que papá me va a cubrir. Y a veces nos cuesta trabajo esa espera entre que papá me caí a que papá llegue. Y en ese inter nosotros queremos, es que tiene que pagar, es que esto es injusto, es que... Y te digo algo, si Dios no fuera justo, no sería Dios. El que a ti y a mí nos duela lo injusto, la injusticia, no es que seamos débiles. Es un eco del carácter de Dios. Porque Dios es justo y a Dios no le gusta la injusticia. Y Él va a actuar. Él va a hacer. Volviendo al ejemplo, un padre con un hijo herido. Hay 3 opciones. La primera, que yo estoy seguro que no va a ser tu papá. Va a decir, no pasa nada, olvídalo, ya levántate, sacúdete la herida y vámonos. Si alguien vino y te asaltó y te hirió, tu papá no va a decir, no pasa nada, Joana, ya déjalo en paz, vámonos. Esa puede ser una opción, pero no es la correcta. Hay una segunda reacción y es, quizá se enoja tu papá y pierde el testimonio y se le va a los golpes a la persona. Eso es él queriendo hacer justicia en sus propias manos y es una respuesta desproporcionada. Lo correcto es, lo lleva a la autoridad, presenta la demanda correcta. Esta persona golpeó a mi hija y levanto la demanda. Y van a confiar en que la justicia siga su curso. No estoy, con eso no te estoy diciendo que no reconozcas y digas, no importa, me vale. No. Pero tampoco te estoy diciendo, toma la ofensa en tus propias manos y véngate y paga con la misma moneda. No, lo que te estoy diciendo es, llévalo delante de Dios. Llévalo delante del juez justo, porque eso es lo que el salmista está haciendo aquí. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrásenla, arrásenla, hasta sus cimientos. Es decirle, lo que te estoy queriendo decir el día de hoy es una invitación a que puedas venir delante de Dios y decirle, papá, esto ocurrió. Tú lo viste.
Actúa conforme a quien tú eres. Tú viste la herida que me hicieron. Tú conoces la injusticia. Tú sabes lo que estoy sintiendo. Yo no quiero tener resentimiento en mi corazón. Yo no quiero cargar ese peso. Lo pongo delante de ti. Haz lo que tengas tú que hacer. Y te hago esta pregunta. ¿Qué herida estás cargando el día de hoy que nunca has llevado honestamente delante de Dios? ¿Qué herida sigues cargando? ¿Cuál es esa piedra que sigues cargando que quizás has tenido miedo de decirle a Dios, estoy cargando con esto? Quiero decirte algo. Que a mí me dijeron en la semana, y te voy a repetir porque esto me ha hecho libre de una forma muy bonita. Y papá te dice hoy, Dios te dice, hijo, no te pido que seas perfecto. Hija, no te pido que seas perfecta. Solo sé sincero y reconoce lo que te duele. Ven conmigo, dímelo. Sé sincero, sé sincera. Eso que crees que me voy a ofender, que no me has dicho, ya lo conozco, pero quiero que lo digas con tus palabras. Esto, hija, esto que todavía te duele ahí, que crees que yo me voy a ofender y te voy a ver con ojos feos de cero. Yo ya sé, yo lo vi, pero necesito que tú lo digas. Necesito que lo externes. No estoy diciendo que se lo digamos con palabras así educadas, ¿verdad? No, es que, sino que lo lleves con el peso de la verdad. Cómo realmente tú te estás sintiendo, cómo te hizo sentir el que tu papá te haya rechazado, el que tu mamá te haya rechazado, el que alguna pareja te haya dado la espalda, el que a lo mejor tus hijos te hayan herido, el que tu papá te haya hecho a un lado. Yo no sé. O quizá a lo mejor el que como iglesia, como cuerpo de Cristo, en algún momento te herimos y te lastimamos. Llévaselo delante de Él y dile la verdad. Dísela. Una traición familiar, un abuso que sufriste y que nunca lo has hablado, una promesa rota. Esto va a durar toda la vida. Pues duró 3 años, duró 4 años, duró 1 año. Una injusticia laboral, personal, llévaselo a Él, crudamente, honestamente. Yo puse aquí, porque es algo que yo sí le he orado. Yo escribí hace años atrás, Señor, esto ocurrió, esto me hirió, esto sigue siendo injusto. Recuerda. Y una invitación a que actúa, Señor, conforme a tu carácter. Y quiero decirte esto y necesitas escucharlo con esta claridad. Dios no minimiza tu herida. Dios no pide que finjas. Dios te pide que se le entregues a Él para que Él haga lo que Él solamente puede hacer, que es traer justicia perfecta en el momento perfecto, para que Él pueda traer sanidad emocional a tu vida, para que Él pueda quitarte ese peso que estás cargando. Él ya no quiere que lo cargues más. Pero a veces somos tan egoístas que sentimos que ese costal de resentimiento, de dolor, es lo que nos hace seguir adelante. Pero ya voy a ver cuando tú te caigas, pero aquí voy a estar para ver en el momento que te equivoques, pero ya voy a ver cuando... Suéltalo, eso no es vida. Eso no es vida y eso no le agrada a Dios. No le agrada a tu Señor. Segundo pensamiento en estos minutos es: las naciones no conocen el pensamiento de Dios. Yo no conozco el pensamiento de Dios. Y perdona que te lo diga así, tú tampoco conoces el pensamiento de Dios. Porque tú no eres Dios, yo no soy Dios. Y sabes, el libro de Miqueas, porque hemos estado en estas semanas hemos estado moviéndonos entre el Salmo 137 y el libro de Miqueas.
Y ahí en Miqueas capítulo 4, versículos 11 y 12, dice: pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones que dicen: sea profanada, que se deleiten en Sión nuestros ojos. Pero ellos no conocen, ve lo que dice, los pensamientos del Señor, ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como gavillas en la era. Ellos, dos cosas: no conocen y no comprenden. No conocen y no comprenden los planes de Dios. Y el lenguaje es similar, porque aquí en el Salmo 137, versículo 7, Edom está diciendo: arrásenla, arrásenla, destruye, destruye. Miqueas dice que las naciones dicen: que sea profanada, que sea profanada. ¿Qué estamos viendo aquí? Que hay un deleite en la humillación de Sión. Y sabes, hay personas allá afuera que se van a gozar y se van a deleitar en verte a ti ahí, tirado, herido. ¿Quién es el que está más feliz de que tú estés tirado en la lona, sin levantando, sintiendo conmiseración de ti y diciendo: ay, pobrecito de mí, pobrecito de mí? El enemigo. Porque no estás caminando en victoria, porque no estás anclado, y cuando tú y yo estamos plantados y cimentados, podemos reflejar mejor la gloria de Dios. Podemos ser la palabra de Dios para las personas que no le conocen. Yo una vez escuché esta frase y me impactó mucho. Tú y yo podemos ser la única Biblia que alguien allá afuera va a escuchar el día de hoy. Y si yo estoy ahí con resentimiento, con herida, con dolor, sin soltar, ¿qué va a escuchar la gente? La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué va a escuchar la gente? ¿Resentimiento? Ojo, no estamos negando la herida ocurrió, ahí está. Pero ¿qué haces con ella? ¿Qué haces con tu reacción? ¿Qué haces con el dolor? ¿A dónde lo llevas? ¿A dónde lo estás rindiendo? Y qué hermoso, porque Miqueas nos muestra lo que las naciones no pueden ver, y a veces lo que quizá Juan Marcos tampoco puede ver, que Dios puede disciplinar a Juan Marcos sin abandonarlo cuando Juan Marcos se equivoca. Que el hecho de que a veces Dios venga y me corrija no significa que Dios me desecha. Sigo siendo suyo, pero me corrige porque la Biblia dice que el Padre al que ama disciplina. A veces sufro dolor, sufro esto que estamos hablando, y no significa que Dios no está ahí. Él está ahí. Empezamos el Salmo 137 diciendo: junto a las orillas nos sentamos y colgamos el arpa, diciendo que hay momentos que son válidos para sentarte con tu dolor y decir: ahorita no es momento de cantar, bailar y hacer, es momento de reconocer el dolor y de sentarme en la orilla, y Dios viene y se sienta contigo en la orilla. Pero a veces somos tan egoístas que estamos llore y llore, diciendo y diciendo una y otra vez, recordando la historia, el dolor, la herida, y Dios ahí: ¿ya terminaste de hablar? ¿Ya me vas a dejar a mí hablar? Y terminamos, hay una pausa y otra vez: ay, Señor, pero y Dios así de: ¿ya me vas a dejar o vas a seguir? No es fácil, pero hay sanidad cuando nos callamos y decimos: ahora sí, ya terminé, Dios. Como Job: habla, que tu siervo escucha. Y a veces Juan Marcos tiene que recordar que aunque está sufriendo injusticia, que está sufriendo, que le está lloviendo sobre mojado, su futuro no ha terminado. Porque tengo un futuro allá en la gloria. Mi versículo lema de mi vida es Jeremías 29:11, en la Nueva Versión Internacional, que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y cuando yo estaba en mi noche más oscura, cuando yo estaba atravesando
la epilepsia y cuando me tenían que dar de comer, cuando me tenían que bañar, cuando yo vivía solo dormido y me despertaban para comer y para darme el medicamento, mi oración era: Señor, yo sé, porque tu palabra dice que va a haber un momento donde no va a haber más llanto, más dolor. Yo sé que tú eres el Dios que sana, que tú eres el Dios que sostiene. Señor, yo creo que tú me puedes sanar, pero si no me sanas de este lado de la eternidad, tu palabra dice que tu plan para mi vida es perfecto, es hermoso, y yo tengo un propósito. Y si no puedo ver tu sanidad de este lado de la eternidad, yo voy a ser sano de aquel lado de la eternidad, porque ahí dice que no hay más llanto, más dolor, más enfermedad. Yo voy a ser sano, quizá no de este lado, pero de aquel lado, porque dice que voy a recibir un cuerpo incorruptible. ¿Qué haces con el dolor? Mi enfermedad no era el final de mi historia. El final de mi historia se llama Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de mi fe. Mi vida está en sus manos y Él decide, no yo. Y sabes, a veces cuando el mal parece que está triunfando, cuando la injusticia, cuando nos pasan por encima de nosotros, no significa que Dios se ha olvidado de ti y de mí. Cuando vemos que quizá todos alrededor de nosotros se alegran cuando caímos, que no viene nadie a abrazarnos, que no viene nadie a levantarnos, hay que recordar que ellos no tienen la última palabra. Dios tiene la última palabra. Yo puedo venir y puedo ponerme del lado de Marco y decir: Marco, vamos a levantarnos, vamos a orar. Pero al final el que tiene la última palabra para la vida de Marco es Dios. Quien tiene la última palabra para mi vida es Dios. Quien tiene la última palabra para tu vida es Dios. No las circunstancias, no el dolor. Que alguien sonría cuando tú tropiezas no significa que Dios le haya dado la razón a esa persona. A veces solo significa que esa persona todavía no ha aprendido a mirar con misericordia. Porque cuando tú y yo empezamos a mirar con misericordia, podemos ponernos al lado del que está roto, del que está herido. Y hace unos meses yo le dije a una persona: sea lo que decidas, vamos a caminar contigo, queremos caminar contigo, porque viene de ahí, viene de ese corazón. No estoy juzgando si decides A o decides B. Veo tu herida y quiero ser misericordioso, y la decisión que tú decidas, queremos caminar contigo, porque Dios te ama y nosotros como familia te amamos en Cristo. Es mirar con misericordia, es decir, no importa lo que pasaste, te queremos abrazar. Por eso aquí decimos, en Viña tenemos una frase que es: ven como eres, pero no te quedes como llegaste. Te recibimos como eres. La puerta está abierta, puedes venir con todo tu llanto, con todo tu dolor, con toda tu frustración, con todo tu fracaso, con tu resentimiento, con tu odio, ponle. Porque ¿sabes qué? Yo así estaba. Porque tú, Fer, no eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú. Porque yo también tenía resentimiento, ira, coraje en mi corazón. Y porque puedo venir contigo, podemos llorar juntos, podemos reír juntos, podemos caminar juntos la vida cristiana. Y a veces para Juan Marcos fue difícil procesar esto, que a veces Dios me estaba corrigiendo sin abandonarme, que Él me estaba quebrando sin destruirme, que Él me estaba humillando sin desecharme. Porque la palabra dice eso: me fue bueno haber sido humillado por la poderosa mano de Dios para conocerte desde otra área. Yo tuve que entender que Dios me estaba preparando para una restauración hermosa. Pero antes de que llegara esa restauración,
Mi orgullo tenía que ser corregido. Mi orgullo tenía que ser quebrantado. Y yo tenía que ser humillado. Para que todo eso que estaba ahí pudiera ser sacado y pudiera ser llenado con la verdad, con la palabra, y yo pudiera ser lavado, primero por la sangre de Cristo y después por su palabra. Es como una obra en construcción. Si tú entras a una obra, yo puedo entrar y puedo decir, ¿qué es esto? No le veo forma, todo está sucio, todo está tirado, todo está destruido. Una vez unos amigos estaban haciendo su casa y nos llevaron a ver la obra negra. Yo no veía nada más que pues pura piedra y puros ahí ladrillos y esta familia toda contenta, emocionada. Y mira aquí, acá, allá. Y ellos estaban emocionados porque ellos veían algo distinto, porque ellos tenían el plano de la construcción y ellos sabían cómo se iba a ver. Yo solo estaba viendo algo a medio hacer. Dios tiene el plan de tu vida. Él sabe cómo va a terminar la casa. Quizá eres tú como yo, que vemos nada más ahí los ladrillos mal puestos y según nosotros mal puestos, porque no conocemos el diseño final. Hay enemigos, sí, hay personas que van a celebrar tu quebranto porque solo están viendo un momento de tu historia. No están pudiendo ver el final que ya Dios escribió para tu vida y para mi vida. Y ese final se llama Jesucristo. Y allá vamos. Dice el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, ¿de qué? De nuestra fe. De nuestra fe. Yo quiero decirte esto. La herida que sufriste no tiene la autoridad para definir el final de tu historia. Te lo repito, la herida que sufriste no tiene autoridad para definir el final de tu historia. Esto no significa que el dolor se va a ir rápido. No significa que vas a ver todas las respuestas llegar así corriendo. Pero lo que sí significa es que Dios conoce lo que la gente que no le conoce sí sabe. Quiero decir con esto que Él conoce su plan para tu vida. Él conoce y Él sabe lo que está haciendo. Y sabes, quiero que escuches esto. Dios está obrando dentro de una historia más grande de la que tú y yo podemos ver aquí y ahora. El dolor es real, la injusticia es real, la herida es real, el fracaso es real. Pero Dios está obrando una historia más grande. Y sabes, cuando me pasó el incidente que te conté al principio, cuando sufrí esta herida, cuando en algún momento yo pensé, no, pues, ¿qué hubo, Dios? ¿No se supone que tú estás en control de todo? ¿Qué hubo, papá? Señor, se supone que yo te sirvo, se supone que yo llevo años trabajando debajo de este hombre, siendo el segundo, ayudándolo. ¿Qué hubo? Y Dios me decía, hey, yo no he perdido el control de tu historia. Tú puedes creer por tu herida que perdí el control. Pero Juan Marcos, tú no conoces realmente mi pensamiento acerca de ti. Tú no conoces y no alcanzas a dimensionar el plan y el propósito que tengo para ti. Ahorita te duele, pero te estoy formando. Déjame formarte. Sí, Señor. Fueron noches de mucho llanto. Fueron semanas. ¿Y sabes por qué me dolía mucho más? Porque como bien sabes, yo crecí sin un padre físico. No sé quién es mi padre biológico y no crecí con un papá. Y esta figura de autoridad
me presentaba y decía, él es mi hijo, es como mi hijo. ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Cómo me hacía sentir querido, apreciado? Y de pronto ese mismo hombre, ¡fum! Fueron semanas de llorar. Y Dios me dijo, no he perdido el control de tu vida. Y tenemos que entender que la venganza no nos pertenece a nosotros. Le pertenece a Dios. Justicia divina contra venganza humana. La justicia divina es santa. Está purificada por el carácter de Dios. Es exacta y es proporcionada. Y es justa. No está exacerbada. La venganza humana está movida por tus motivaciones egoístas de quiero que le vaya mal. Quiero que se le caiga el negocio. Quiero que, para que aprenda, para que se le baje. Yo sé que tú no has pensado eso, solamente Juan Marcos ha pensado, ojalá que le pase eso para que se le baje 2 rayitas a su... Yo sé que tú no has pensado eso, solo Juan Marcos. Y la venganza humana tiende a exagerar. Entonces me lleva a exagerar a esa herida, la magnifico y exagero. Y sabes que la venganza causa más daño en nosotros que en la persona a la que le queremos hacer el daño. Y el apóstol Pablo lo sabía, porque él dice en Romanos 12:19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, pues escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero ve el lenguaje, dice, no tomen venganza contra ustedes mismos, incluyéndome. Es decir, si yo quiero tomar venganza hacia este hermano, me estoy afectando a mí al mismo tiempo. El Salmo 137, versículo 7 dice, recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrásenla, arrásenla hasta sus cimientos. Quiero que recuerdes esto. Dios es justo y el mal debe ser juzgado. Edom no podía celebrar la ruina y quedar sin respuesta, ¿verdad? No podía seguir adelante con la traición y la arrogancia sin enfrentar algo a futuro. Pero sabes que todo esto quedó delante de Dios, el juez de la tierra, delante de Cristo. Y sabes, el clamor por justicia no encuentra su respuesta más profunda en el que me hirió, me lastimó, reciba su merecido. Encuentra su respuesta en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque hay una injusticia más grande que la que tú y yo pudimos haber experimentado. El ser humano dándole la vuelta al Creador. El ser humano desechando a Cristo. El ser humano aplastando la gracia. La cruz no suaviza el Salmo 137, versículo 7.
la hace más profunda. Porque la cruz nos muestra que el pecado es más grave de lo que tú y yo imaginamos. Tan grave que no podía ser ignorado. Tan grave que no podía ser perdonado nada más por cualquier cosita. Tenía que haber un pago para el pecado, para el perdón verdadero. El pecado era tan grave que el Hijo de Dios tuvo que tomar forma humana, dejar su lugar en la gloria, venir y tomar forma humana, caminar 33 años en esta tierra, sufrir dolor, experimentar rechazo, vergüenza, que se le burlaran, que le escupieran. Porque Él sabía que Él tenía que cargar tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El justo tenía que morir por el injusto. El santo tenía que morir por el pecador. Antes de que miremos a Edom como el culpable, como qué pueblo tan más, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Edom existió. Su pecado fue real. Su juicio fue real. No lo podemos borrar. Ocurrió. Y sabes, no sé tú, pero a veces yo he sido Edom delante de Dios cuando celebro que a alguien le fue mal, que a alguien que me hizo una trastada le va mal. Yo soy Edom cuando endurezco mi corazón, cuando no quiero buscar la reconciliación, cuando no quiero pedir perdón. Yo he sido Edom cuando vivo como si Dios no estuviera presente en mi vida. Y eso significa cuando yo no perdono, cuando yo no busco reconciliación, cuando yo sigo cargando la ofensa, cuando yo sigo y sigo y sigo. Si Dios recordara nuestros pecados así, bien, no podríamos estar aquí tú y yo. Dios no perdona olvidando la injusticia. Dios perdona satisfaciendo la justicia en la persona de Cristo Jesús. Te lo repito, Dios no perdona olvidando la injusticia. Dios perdona satisfaciendo la justicia en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. En la cruz Él cargó tu pecado, mi pecado. En la cruz Él te perdonó y me perdonó. Si Él ya te perdonó, si Él ya hizo provisión para tu pecado y para mi pecado, y si Él perdona a todos, suelta la herida, suelta el rencor, suelta la injusticia. No seas como Edom. Suya es la justicia, no tuya y no mía. Suya es la venganza, no tuya, no mía. ¿Qué vas a hacer? Hay momento para venir y decirle a Dios, recuerda, actúa, haz tu justicia, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres amoroso. Porque, Señor, ¿a dónde iremos? No tenemos ningún otro lugar
seguro en esta tierra si no eres tú. Señor, tú nos enseñas a vivir una vida diferente, una vida que te honre, una vida que te glorifique, una vida diferente, Señor. Padre, a veces no entendemos todo lo que nos pasa, no entendemos todo lo que estamos atravesando. Y Señor, quizá en mi humanidad yo quisiera, Señor, que la persona que me hirió, que me lastimó, Señor, que se abriera la tierra, se lo tragara y nunca más tuviera yo que verlo. O que le fuera tan mal, Señor, que estuviera en ruinas. Y ese he sido yo. Señor, perdóname por las veces que he pensado así, por las veces que he actuado así. Señor, a mí no me toca ni me corresponde obrar justicia. Tú eres el Dios justo. Señor, gracias porque si tú no obraste conforme a tu justicia en mi persona, y eso significaba mi muerte, mi destrucción eterna, Señor, tú no lo haces tampoco con las personas. Porque todos somos imperfectos, pero tenemos un Dios perfecto. Ayúdanos, Señor, a perdonar, a soltar y a caminar de una forma que te honre y que te glorifique. Toma control de nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en perdón, en gracia, en misericordia y en restauración. Ayúdanos, Señor, a reconciliarnos unos con otros, porque te amamos. Gracias, Señor. En tu nombre estamos orando, en Cristo Jesús.